Bueno, buenas tardes. Ahora en este video les voy a explicar un tema que es muy importante, que se utiliza muchísimo, que es el tema de funciones, ¿sí? Para esta demostración lo que hice fue crear una aplicación de consola, un proyecto de aplicación de consola utilizando el Visual Studio, ¿sí? Entonces, en este caso no tenemos una interfase gráfica, sino que se ejecuta la consola con el programa que nosotros eh, escribamos dentro de lo que es el main. Estas eran las aplicaciones por ahí más similares a lo que ustedes utilizaban con el Borland C. ¿Cuál es el propósito de las funciones? Las funciones son, en primera instancia, la de no repetir código. Imaginemos que tenemos un programa muy largo donde hay un bloque de código que lo llamamos o lo ejecutamos varias veces a lo largo de todo el programa. Eso trae como efecto de que si tengo que modificar algo de ese código, después tengo que andar recorriendo todo el programa, buscando en todos los lugares donde está ese código y hacer las correcciones en el caso de que haya una falla. Lo más práctico en ese caso es hacer una función que contenga ese código y en el bloque principal o en el main hacer las llamadas a esas funciones, ¿sí? Imaginemos que tenemos un programa donde tenemos dos variables. Esperemos que está cargando. Lo que vamos a hacer es una función que calcule una suma, ¿sí? Y que reciba como parámetro los valores que ingresó el usuario a través de la consola, ¿sí? Tenemos dos variables a y b y vamos a imprimir un mensaje. Debe ser un número. Vamos a guardarlo en A. Fíjense lo que estoy haciendo, ¿sí? Estoy convirtiendo a entero el resultado de la función readline, ¿sí? Esto se va a utilizar bastante, vayan acostumbrándose a verlo, ¿sí? Como podría haber hecho esto de otra manera, lo podría haber hecho con una variable intermedia, por ejemplo, y vamos a hacerlo para que vean, digamos, que es lo mismo. S2 igual a ¿sí? Estamos haciendo lo mismo para la variable A o para la variable B, pero en el primer caso lo hago directamente y en el segundo caso utilizo la variable S2 como pasaje intermedio, y la cuestión es que el efecto final es el mismo. En A y en B tengo el valor que ingresó el usuario, ¿sí? Vamos a declarar una tercera variable para el resultado. Entonces aquí podemos hacer, por ejemplo, C igual a A más B. Y imprimir el resultado. Vamos a darle punto writeLine C punto toString. ¿Sí? Esta es otra manera de hacer la conversión de entero a string, ¿sí? En vez de hacer convert.toString entre paréntesis C, puedo escribir c.toString. Es lo mismo. Si yo ejecuto esto, obviamente va a compilar bien, no hay ningún error. Ingreso un número, 2, enter, 3, enter, resultado 5. Ahora, a los fines de explicar nada más, lo que vamos a hacer es, en lugar de hacer esta cuenta así directamente, vamos a declarar una función que calcule la suma. Para eso vamos a salir del main y aquí vamos a declarar una función que se va a llamar sumar.
En el caso de las aplicaciones de consola tengo que anteponer el static. En las aplicaciones de Windows Form no hace falta poner static, ¿sí? En las aplicaciones de consola sí. Y pensemos, una suma de dos números enteros va a arrojar como resultado un número entero. Entonces ponemos int, el nombre de la función, y esta función va a recibir dos valores a los cuales va a tener que sumar. Valor 1, int, valor 2. A ver, ¿qué escribí acá? Cuando yo tengo una función, lo que aparece aquí adelante es el valor de retorno de la función, o sea, el resultado de la función, de qué tipo va a ser. Esto es el nombre de la función. Y todo lo que está entre paréntesis son los parámetros de entrada de la función. Pensemos en primera instancia una función como si fuera una fábrica a la cual le ingresa materia prima, ¿sí? Y después de hacer su proceso obtiene un producto final de algún tipo. Por ejemplo, no sé, pongamos una fábrica de autos. Tiene materia prima, chapas, ruedas, instrumental, etcétera. Hace un proceso y termina arrojando como resultado algo que es del tipo auto, ¿sí? Entonces tenemos parámetros de salida y parámetros de entrada. En este caso, dos. No hay límite en la cantidad de parámetros de entrada. Como parámetros de salida siempre tiene que ser uno. Dentro de la función suma, pensemos únicamente en esta función, olvidémonos del problema principal. ¿Qué tendría que hacer esta función? Tendría que sumar valor 1 y valor 2, que son los valores que ingresa como parámetro de entrada. Entonces aquí internamente vamos a declarar una variable resultado y vamos a hacer resultado igual a valor 1 más valor 2. Y por último tenemos que utilizar la palabra clave return resultado para que el valor de esta operación sea devuelto a la función principal. Fíjense que esta función es completamente independiente de esta, y acá tenemos algo que es una variable local. La variable resultado solamente existe dentro del contexto de esta función, no del main. O sea que yo desde el main no puedo hacer resultado igual a 3, por ejemplo. Y no existe. Es más, en el Visual Studio me subraya y me dice el nombre resultado no existe en el contexto actual. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar esta línea, vamos a comentarla, por la función suma. C igual a suma, entre paréntesis, A, B, que es lo que yo quiero sumar. ¿Sí? Entonces acá yo estoy utilizando una función a la cual le estoy pasando parámetros. Vamos a ejecutar este programa y vamos a poner puntos de interrupción, breakpoints, para detener el programa y ver qué es lo que pasa línea a línea, ¿sí? Para poner un breakpoint simplemente tengo que hacerle clic a este botón o sobre la línea que me interesa, botón derecho, punto de interrupción, insertar punto de interrupción. Vamos a ejecutar. 5. Ingreso un número, por ejemplo, ingresamos el valor 12. Enter. Acá vamos a tener que poner otro breakpoint aquí. Aquí. Vamos a ingresar el valor 5. Enter. Fíjense que se detuvo aquí el programa. Y aquí podemos realizar la inspección de las variables para ver en qué estado está todo esto. Aquí podemos agregar, bueno, vemos que A vale 12, S2 vale 5, pero es del tipo string. B aún no tiene valor, ¿sí? Porque todavía no fue convertido. Pero para ver un resumen de todas estas variables podemos agregar estas variables a la
ventana de inspección. Botón derecho, agregar inspección. Botón derecho, agregar inspección. Fíjense que acá tengo todas las variables que están en juego. Vamos a agregar C también. Fíjense que si yo ahora presiono la tecla F11 para ejecutar una instrucción, fíjense lo que sucede aquí. Ahora B tiene el valor numérico del tipo int 5. Y ahora se va a llamar a la función suma. Fíjense lo que pasa acá. Cuando yo ejecuto esto, salta el ciclo de instrucción a la función suma. En valor 1 tengo el valor de A y en valor 2 tengo el valor de B. ¿Sí? Esto lo puedo ver aquí también en la ventana de variables locales. ¿Sí? Locales de la función suma. Resultado tiene el valor 0. ¿Sí? O sea que el valor de A y el valor de B fueron copiados a los parámetros de entrada valor 1 y valor 2. Si sigo la ejecución, se hace la cuenta, ahora el resultado vale 17 y ahora se ejecuta la función return resultado. Sale de la función, retorna aquí y vemos que la variable C aún no tiene el valor. Cuando presiono F11 se carga el valor 17 como resultado de la función. Y luego es la ejecución normal del programa. ¿Sí? El uso de funciones es muy importante. El pasaje de parámetros es algo muy importante y es lo que le da fuerza al lenguaje de programación, poder declarar una función y pasarle parámetros para que haga distintas cosas y no tener que es más fácil la corrección de errores si yo tengo todo modularizado en funciones. Imagínense que esto puede ser una función más grande, con más código adentro, y en mi main yo la llamo en varios lugares. Si yo detecto un error en el algoritmo de esta función o en el código de esta función, simplemente lo cambio y automáticamente se corrige en todos los lugares donde se llamó la función. Y no tengo que andar recorriendo uno por uno los lugares de donde estaba el bloque de código. Así que bueno, recomiendo mucho la utilización de funciones. ¿Sí? Acostúmbrense a usarlas, acostúmbrense a pasar parámetros, a tomar los resultados de las funciones para facilitar la programación, ya sea utilizando este tipo de programas, el de Visual Studio, lo que sea, o a la hora de programar un microcontrolador o un dispositivo embebido.